Vamos a iniciar entonces nuestro tema que habíamos programado acerca de los dos testigos. Es un tema que vamos a ver en forma más desglosada, minuciosamente, con la ayuda de Dios, hasta donde el Señor nos permita y nos dé entendimiento acerca de este tema que es un tanto controversial. Y bueno, pedimos el auxilio y la ayuda de Dios para poder entender este pasaje de la Escritura acerca de los dos testigos. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, en el nombre del Señor Jesús. Comenzamos con el versículo 1, ¿lo tenemos? Dice: en el nombre de Jesucristo, y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo miras, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses que equivale a 3 años y medio, lo que falta de la última semana de la profecía de Daniel capítulo 9, las 70 semanas. Bien, y vamos a enfocarnos ahora en esta escritura acerca de los dos testigos. Versículo 3 dice: y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, igual 42 meses, 1260 días y 3 años y medio es el mismo tiempo. Profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Primeramente vamos a comenzar con el versículo 1 que dice: y me fue dada una caña. Bueno, no se trata de una caña de maíz o una caña de azúcar, sino que era un instrumento que se usaba para medir. Vamos a citar por lo menos dos escrituras que nos hablan de esa caña que se usaba para medir. Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40, versículo 1. Gloria a Dios. Vamos al versículo 3 para abreviar. Dice: y llevóme allí, he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de metal, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña. ¿Para qué era la caña? ¿O de qué era la caña? Una caña de medir, y él estaba a la puerta. Observemos entonces que la caña se usaba para medir. Zacarías capítulo 2, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 2, versículo 1, dice ahí la escritura: alcé después mis ojos y miré, he aquí un varón que tenía en su mano un cordel para medir, o como dice la versión 60, una caña para medir. Bien, entonces, ahí está, una caña es para medir. Ahora, la Biblia habla en el sentido de traernos a juicio, de examinarnos como algo de medir. Vamos a verlo en Mateo capítulo 7. ¿Qué significa medir en este sentido? Mateo capítulo 7, en el nombre del Señor Jesús, versículo 1 y 2, dice ahí la escritura: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Ahí está esa forma o esta escritura que nos habla de una caña, y para medir es para traer un juicio. Recordemos que Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 es una escritura que he citado recurrentemente, la vuelvo a citar. Dice que es menester, que es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. El juicio, es decir, Dios empezará a examinar, empezará a medir
y empezará por su casa. ¿Quién es la casa? La casa de Dios, la cual dice la Escritura que somos nosotros. Gloria a Dios. ¿Dónde dice que la casa somos nosotros, la iglesia en su conjunto? Bueno, dice Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice ahí la Escritura: y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo, para testificar lo que había de decir, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Bien, entonces la iglesia es la casa, la iglesia también es el templo, es la casa, según dice Efesios capítulo 2, versículo 20, un texto que algunos de ustedes ya han memorizado. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Gloria a Dios. Entonces, Apocalipsis 11 nos habla de una caña que se usa para medir. ¿Qué es lo que se mide? El templo. Ya hemos dicho que en el Nuevo Testamento Dios no hace referencia a un templo hecho de manos, no hace referencia a un templo construido de ladrillo o de piedra, sino que ahora el templo, tal y como lo acabamos de leer, es la iglesia, o somos también cada uno de nosotros, como también lo dice Primera los Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿O ignoráis que vosotros sois, o que vuestro cuerpo es el templo de Dios? Entonces el juicio viene primeramente en la casa de Dios. En eso acierta el dicho de la gente que dice que el buen juez por su casa empieza. Bueno, pues Dios es un buen juez, es el juez justo, y exactamente Él comienza el juicio por su casa, por su iglesia, por el templo de Dios, que es la casa de Dios, o que es la iglesia de Dios. Y todo aquel que queda exento de este juicio es lamentable, es de condenación. Que es lamentable aquellos que no sean parte de este juicio. Pues primera los Corintios capítulo 11 dice en el versículo 32: mas siendo juzgados, hablando como iglesia, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor. Recuerde que el Señor al que ama castiga y reprende a cualquiera que toma por hijo. ¿Para qué somos castigados o para qué somos juzgados del Señor? Para que no seamos condenados con el mundo. Yo prefiero ser castigado del Señor, prefiero que el Señor me llame a juicio, que su juicio comience en mi vida, a examinarme, a purificarme, a moldearme, a quitarme todo lo que estorba, todas las impurezas. Prefiero eso a ser condenado con el mundo. Yo estoy seguro que usted también. Entonces, qué bueno que seamos parte del castigo de Dios, que Dios nos empiece su juicio con nosotros y que aún nos castigue, porque el Padre al que ama castiga. Gloria a Dios. Volviendo entonces a Apocalipsis 11, dice aquellos que están fuera de esa medición o de ese juicio que el Señor hace. Versículo 2: y echa fuera el patio que está fuera del templo. O sea, los que no son parte del templo, que tal vez están cerca o tal vez se creen hasta cristianos, se creen que están dentro, sin embargo no son parte del templo, el Señor dirá: echa fuera, échalos fuera, y no los mira, no entran ellos en este juicio, porque es dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, 3 años y medio.
42 meses o 1260 días. En este tiempo en especial viene ese juicio que el Señor hace a su iglesia, pero también en forma independiente el Señor derrama de su juicio, de las copas de la ira de Dios sobre las naciones. Bien, pero este es un juicio especial que el Señor trae a su iglesia, una medición vista desde esta ilustración en este pasaje del capítulo 11 de Apocalipsis. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos y ellos profetizarán. ¿Quiénes son esos 2 testigos? Bueno, aquí es donde vamos a entrar a profundizar más. Muchos dicen que esos 2 testigos son Moisés y Elías, otros Elías y Enoc, mayormente por lo que dice los siguientes versículos. Seguimos leyendo versículo 4. Estos 2 testigos son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él así sea muerto. Versículo 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Como el versículo 6 hace referencia a milagros, a señales que el profeta Elías hizo, algunos creen que se trata de Elías, y como también hace referencia a señales que Moisés hizo, convirtiendo las aguas en sangre, entonces se creen algunos que se trata de Elías y Moisés. Pero como dicen algunos que Elías no murió y que Moisés sí murió, entonces optan por decir que son Elías y Enoc, porque dicen que Elías y Enoc no murieron y tienen que venir nuevamente a este mundo para morir, porque está establecido, según dice la Escritura en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, pero vamos a ver primeramente que en efecto no puede ser Moisés porque Moisés murió. Vamos a ver esto con la ayuda de Dios. Deuteronomio 34 es el 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio 34. De Deuteronomio. ¿Lo tenemos? Bien, yo ya llegué ahí y vamos a leer versículos 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro. ¿El sepulcro de quién? De Moisés. Ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Entonces ahí está cómo Moisés murió y Dios se encargó, dice la Escritura, que de enterrarlo en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe, o sea, ninguno supo exactamente dónde lo sepultó el Señor, dónde sepultó obviamente su cuerpo, que es el que vuelve a la tierra. Entonces, algunos descartan, y bueno, yo también descarto que haya sido Moisés, porque Moisés sí murió. Pero algunos se inclinan
a que haya sido Enoc y Elías entonces. Vamos a ver el caso de Enoc. Génesis capítulo 5 nos habla de Enoc en el nombre del Señor Jesús. Génesis es el primer libro de la Biblia y a propósito, Génesis significa principio. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalam. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalam 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Le llevó Dios. Bien. Sin embargo, el texto no dice que no murió. Simplemente, si alguien camina con Dios y desaparece, bueno, pudo haber sucedido igual como sucedió con Moisés, que Dios inclusive se encarga de su sepultura, ¿sí? Pero hay otra escritura, yo sé que algunos hermanos ya la saben, en Hebreos capítulo 11, que habla también de Enoc. Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Dice en el nombre del Señor Jesús, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En realidad el texto dice que Enoc no murió. No dice que no murió. Tampoco Génesis capítulo 5 no dice que no haya muerto. Simplemente aquí el texto está declarando en el versículo 5, leámoslo con atención. Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Qué es ser traspuesto? Es ser cambiado de un lugar a otro. ¿Para qué? No dice para no morir, sino que dice para no ver muerte. Quiere decir que Enoc tuvo el privilegio de haber muerto, pero no ver ese impacto o ese momento de la muerte. Yo creo que menciono la palabra impacto porque es impactante el momento de la muerte para nosotros. Atravesar el umbral de la muerte, sin duda, es algo impactante que solamente se experimenta una vez en la vida, de lo cual Pablo dijo, mas no quisiéramos ser desnudados, hablando de que fuésemos despojados del cuerpo, que de hecho eso implica morir. No quisiéramos. En otras palabras, Pablo en 2 Corintios capítulo 5 está diciendo, no quisiéramos morir, sino ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, estando con vida, mejor ser transformados para irnos con el Señor. Bien, no quisiéramos morir porque es algo sin duda que causa cierto impacto. Es algo muy que no quisiéramos experimentar la muerte. Y Enoc tuvo el privilegio, repito, no de no morir, porque nunca dice eso el texto de que no murió, sino que tuvo el privilegio de ser traspasado por ese umbral de la vida a la muerte sin necesidad de ver el momento, de ser impactado por la muerte o por la separación, que en algunas ocasiones puede ser muy abrupta, puede ser muy sorpresiva, pues la Biblia dice
que aunque somos hijos de Dios, empero como hombres moriréis y como cualquiera de los tiranos caeréis a tierra. Podemos morir y puede ser muy impactante la muerte. Sin embargo, repito, Enoc fue traspuesto, no dice no para no morir, sino fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, no vio el momento de la muerte, simplemente Dios como que lo tomó de la mano, lo tomó en sus brazos, por decir en forma figurada, le cubrió sus ojos y simplemente lo traspasó al umbral de la vida eterna o al umbral que está detrás de la puerta de la muerte. Entonces, esto explica que lo que el mismo texto está diciendo, no estoy yo interpretando, sino estoy basándome o estoy tomando esto con base en lo que dice el texto, que fue traspuesto para no ver muerte, no que no haya muerto, sino que simplemente no vio la muerte. Además, se tenía que cumplir en él precisamente lo que dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y eso está incluyendo a Enoc también, pero también está incluyendo a Elías. ¿Qué diremos de Elías? ¿Qué dice la Biblia de Elías? ¿Por qué se cree que Elías no murió? Vamos a ver la escritura que habla de Elías, segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, en el nombre del Señor Jesús, que sea Dios quien nos dé entendimiento en todas las cosas. Capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos, hablando de Eliseo y de Elías, aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y note bien, y Elías subió ¿a dónde? Al cielo, en un torbellino. ¿Cuál es el cielo que tiene torbellinos? Eso sería una pregunta que nos permitiría aclarar cómo subió Elías. Y además la otra pregunta sería, ¿a cuál cielo subió? Un cielo en el cual puede haber torbellinos. ¿Cómo que a cuál cielo subió? Bueno, los que aún no están familiarizados con el tema de los cielos, solamente voy a citar brevemente que la Biblia habla de 3 cielos, donde, bueno, según a los Corintios capítulo 12, menciona que el paraíso de Dios está en el 3er cielo. Según a los Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta ¿dónde? Hasta el 3er cielo. Si hay un 3er cielo, entonces hay un 1er cielo y un 2º cielo. Fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir, no porque fuese un secreto, sino porque son palabras o cosas inefables que no se pueden expresar con palabras humanas. Entonces, la Biblia aquí habla de 3 cielos. ¿Cuál es el 1er cielo? Bueno, Hechos capítulo 2 menciona el 1er cielo, donde moran o moramos las naciones debajo del 1er cielo. Gloria a Dios. Hechos 2, versículo 5.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones, debajo de ¿dónde? Del cielo. Entonces es un primer cielo donde moramos nosotros, donde tenemos respiración y vida, donde tenemos esta hermosa atmósfera terrestre. Bien, ese es el primer cielo debajo donde moran las naciones, donde moran las gentes. Gloria a Dios. El segundo cielo será donde están los astros. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues la Biblia habla en 2 Corintios capítulo 4. Gloria a Dios, 2 Corintios 4, versículo 18. Ahí nos habla de un principio que dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Nosotros vemos los astros, los cielos, el sol, la luna, son cosas que podemos ver físicamente o con nuestros ojos. Entonces aquí dice la Biblia que las cosas que se ven son temporales y eso incluye al segundo cielo. ¿Y cuándo o hasta cuándo van a ser temporales? Bueno, cito Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios, capítulo 1 de la carta a los Hebreos, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, note usted, en plural, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Para que diga los cielos, por lo menos está hablando de dos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Y si son las cosas que se ven son temporales y van a perecer, entonces tiene que estar hablando del primer cielo, que es donde está esta atmósfera terrestre, y el segundo cielo donde están los astros. Ellos perecerán, hablando de esos dos cielos, mas tú eres permanente y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces, lo que me hace entender entonces de la escritura de Reyes, la escritura del segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, que subió al cielo, se refiere ¿a cuál cielo? Al primer cielo, pues menciona que allí hubo un torbellino. Entonces, tampoco dice de Elías que no haya muerto. Entonces, si no hubiese muerto, pues ¿dónde estaría Elías? Además, caeríamos en otro dilema. ¿Cómo es posible que Enoc y Elías hayan subido en cuerpo y alma al mismísimo tercer cielo? Si está escrito que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Así lo dice la escritura en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, versículo 51. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. Esto es al término de los 3 años y medio o de las 70 semanas. Recuerde que a la final trompeta viene el Señor Jesús. Y entonces sucederá lo que sigue diciendo ahí. Y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Ahí sí, los cuerpos serán transformados sin corrupción. Versículo 53, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, no puede ser que Enoc y Elías hayan subido en cuerpo y alma al mismo cielo, porque carne y sangre, como dice ahí el versículo 50, no pueden heredar el reino de Dios. Para entrar al tercer cielo, solamente que fuesen transformados, sin incorrupción y con inmortalidad. Pero alguien dirá, ¿qué? ¿No fueron transformados en forma incorruptible, en forma inmortal, para poder habitar en cuerpo y alma, en un cuerpo glorificado en el tercer cielo? Bueno, pudiéramos aceptarlo si la Biblia no dijese que Cristo había de ser el primero en ser transformado y ascender hasta el cielo en un cuerpo glorificado y eterno. Donde dice, bueno, vamos a leer también ahí donde estamos, primero a los Corintios 15. Bueno, yo dejé la escritura, pero si usted está ahí, vaya ahí mismo al capítulo 15, versículo 23. Hablando de la resurrección, por causa del tiempo no leo más versículos, pero usted lo puede leer ampliamente. El contexto habla de la resurrección. Bueno, solamente voy a leer un texto que hable de la resurrección. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, es el primero de los que han muerto. ¿Para qué? Para resucitar en un cuerpo glorificado y eterno, un cuerpo inmortal. Versículo 23, ahora sí dice, mas cada uno en su orden, hay un orden para que fuesen transformados y glorificados los cuerpos y así ascender al cielo. ¿Cuál es el orden? ¿Cristo qué? Cristo las primicias, es decir, Cristo primero. Y luego, ¿quién sigue? Los que son de Cristo, pero ¿hasta cuándo? En su venida, es decir, en su segunda venida será el turno o el orden a los que son de Cristo. Sus cuerpos van a resucitar y van a ser transformados. Sus cuerpos, sí, estamos hablando de los cuerpos, van a ser transformados, vestidos de incorrupción y de inmortalidad para ascender con el Señor, para estar por siempre con el Señor. Bien, y así es como subirían también hasta el tercer cielo. Pero allí hay un orden, ¿ya entendimos eso? Cada uno en su orden. Primero, Cristo tendría que ser el primero. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1 también nos lo dice. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. En el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 13. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Cuando dice el primogénito, ahí la palabra en el griego a lo que se refiere es el primero en jerarquía, el primero en posición. Él es el primero de toda criatura. Gloria a Dios. A eso se refiere, no que sea la primera criatura criada, no, porque Él no, en ese sentido, no es una creación. Él es el creador, el primogénito, es decir, en jerarquía, en posición, él es el que está por encima de toda creación. Versículo 16 sigue diciendo, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Se da cuenta, él es el creador, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten.
Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Se da cuenta cómo en este contexto habla de jerarquía, de posición, que Él está por encima de toda creación, el primogénito de toda criatura. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito o el primero de los muertos. ¿En qué sentido? No que haya sido el primero en morir, sino que de entre los muertos es el primero que resucitó con un cuerpo transformado para ascender al mismo tercer cielo. Y luego termina diciendo el texto, para que en todo tenga el primado, para que Él sea el primero en todo. Entonces, por estas razones no podemos creer que Elías y Enoc se le hayan adelantado al Señor para ser transformados y ascender hasta el tercer cielo. ¿Sí? Y por otra parte, no podemos creer que hayan subido en sus mismos cuerpos, puesto que está escrito en 1 Corintios 15:50 que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces ahí vemos que Elías, si subió al cielo, pues no precisamente, no se refiere al tercer cielo, sino a ese cielo donde hay torbellinos. Igual, aunque no lo dice la Biblia, pudo haberlo sepultado el Señor, así como sepultó a Moisés, y así como hizo también con Enoc, que desapareció Enoc, ¿sí? Y que desapareció, según dice Génesis 5, porque se lo llevó Dios. Entonces no es extraño que también haya hecho lo mismo con Elías. Ahora, otros creen que tiene que ser Elías porque hay una profecía en Malaquías de que Elías vendría de nuevo. Vamos a ver esa profecía y vamos a entenderla con la ayuda de Dios. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. ¿Lo tenemos? Versículo 5. He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Ahí está, dicen entonces, ahí está, antes de que venga el Señor, tiene que venir de vuelta Elías. Pero no podemos basar una enseñanza o fundamentar una enseñanza en un solo texto. Vamos a ver qué dice de esta profecía el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1. Evangelio según Lucas capítulo 1. Gloria a Dios, versículo 13. Dice ahí la palabra de Dios, mas el ángel le dijo, Zacarías padre de Juan el Bautista, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Versículo 17, porque Él irá delante de él con el espíritu, ¿y qué más? Y virtud de Elías. ¿Para qué? Para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. ¿Quién iba a cumplir esta profecía? Según dice aquí la Escritura, Juan el Bautista. La profecía de Malaquías 4, versículo 5,
la habría de cumplir? Juan el Bautista. Pues aquí el mismo Señor Jesús, o bueno, la palabra de Dios aquí está diciendo, gloria a Dios, por el Espíritu Santo, el ángel del Señor trayendo la palabra de Dios, diciéndole a Zacarías que Juan el Bautista, hijo de Zacarías, él es el que vendría con el espíritu y virtud de Elías para hacer esa función que dice en Malaquías 4, de convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Y precisamente Juan el Bautista vino predicando un mensaje de arrepentimiento. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11 también nos confirma esto. Mateo capítulo 11. Gloria al Señor Jesús. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. ¿A quién se está refiriendo? A Juan el Bautista. Él es aquel Elías que había de venir. Gloria a Dios. Capítulo 17 de aquí mismo de Mateo. 17 de Mateo, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo, ¿qué dijo el Señor? Que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 13. Los discípulos entonces entendieron que les habló ¿de quién? De Juan el Bautista. Él es el que vino, claro, como leímos ya en Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17, que vino con el espíritu y virtud de Elías. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, no podemos entender que sea Elías y Enoc una, porque ellos, al igual que todos los humanos, tendrían que morir. Aunque la Biblia dice que Elías fue traspuesto para no ver muerte, eso no implica que no haya muerto, simplemente lo traspuso Dios a través del umbral de la muerte para que no viera la muerte, para que no viera ese momento de la muerte. Además, no pudieron haber subido en cuerpos mortales porque carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. No pudieron haber sido transformados en cuerpos glorificados para tener acceso hasta el tercer cielo, puesto que el primero que hizo esto y que había de cumplirse en el ser el primero en todo es el Señor Jesucristo. Él fue el primero en ese orden. Y luego los que son de Cristo serán transformados, pero ¿cuándo? Hasta en su venida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces vamos a ver quiénes son entonces esos dos testigos. Zacarías capítulo 4 dice Apocalipsis 11 que esos dos testigos son dos olivas, según el versículo 4. Disculpe que cité ya Zacarías, pero estoy haciendo énfasis en lo que dice el versículo 4. Estos son los dos testigos, son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Gloria a Dios. Ahora sí, Zacarías capítulo 4, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4. Gloria a Dios. Versículo
Gloria a Dios. Versículo 1 al 3. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelero todo de oro con su vaso sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Y sobre él, ¿qué cosa? 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a la izquierda, 2 olivas. Vamos ahí al versículo 11 para abreviar. Versículo 11. Hablé más y díjele, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y díjole, ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos dos hijos de aceite o de unción son los que están delante del Señor de toda la tierra. Son vamos a ver, 2 personajes que aparecen con una unción. Pero ¿a quién representan estos personajes? Seguimos leyendo la escritura. Israel es llamado desde el Antiguo Testamento como oliva. ¿Dónde? Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Gloria a Dios. Capítulo 11 de Jeremías. ¿Lo tenemos? Vamos ahí al versículo 16. Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó el Señor tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Está hablando de Jerusalén, en este caso, que es la capital de Israel, que representa de hecho a Israel, le llama oliva verde. Esto coincide también con Romanos capítulo 11, la carta a los Romanos capítulo 11, versículo, vamos a leer desde el versículo 13. Amén. Romanos 11:13 dice ahí en el nombre del Señor Jesús, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase celos a mi carne e hiciese salvos algunos de ellos, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos, sino vida de los muertos? ¿Se da cuenta cómo está hablando de 2 pueblos aquí? De los gentiles y de Israel. Seguimos leyendo. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo, dice la versión 60, un olivo silvestre, ha sido ingerido en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la buena o de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Habla de 2 olivas, la oliva natural y la oliva silvestre. ¿Sí? Entonces, estas 2 olivas, ¿quiénes son? Bueno, Dios y de ambos pueblos los unió sobre todo para que en el último tiempo profeticen, hablen la palabra de Dios. ¿Quiénes son esos 2 pueblos? Gloria a Dios, Efesios. Vamos ahí a la carta a los Efesios.
Bendito es el nombre del Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, que en la carne erais llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos ¿qué? De ambos pueblos, de gentiles y de judíos, de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos, es decir, judíos y gentiles, en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, refiriéndose a los gentiles, y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios o de la familia de Dios. Ahí está, dos pueblos ahora unidos, hablando la palabra de Dios, que son judíos y gentiles. Isaías 59, versículo 21. Vamos ahí a ver Isaías 59. Gloria a Dios, Isaías 59. Ya dije el versículo. Vamos vamos a leer el 20 y el 21. Dice ahí la palabra de Dios. Y vendrá el Redentor a Sión, a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Es decir, a los que se arrepintieron, a los que recibieron el Evangelio. Versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca. Hablando primeramente a Israel. Le dice, mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. ¿Y de quién más? Ni de la boca de tu simiente. ¿Quién es la simiente? Bueno, está escrito que en Cristo Jesús serían benditas todas las naciones de la tierra, es decir, los gentiles. Ahí habla entonces de judíos y gentiles. Los gentiles son los de la simiente de ella, los de la simiente de Israel. Entonces aquí habla que ambos pueblos, tanto Israel como los de la simiente de ella o de Israel, ambos pueblos, sigue diciendo el texto, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Entonces estos dos pueblos sería el pacto del Señor con ambos, y sus palabras no faltarían de la boca ni de Israel, ni de la simiente de Israel, que es el pueblo gentil, ambos ahora unidos, profetizando la palabra de Dios. Volviendo a Apocalipsis capítulo 11, entonces con base a estas escrituras entendemos quiénes son los dos testigos, judíos y gentiles, ahora unidos profetizando, hablando la palabra, sobre todo en el último tiempo, en los últimos 3 años y medio de la profecía, ambos hablando la palabra de Dios. Versículo 3 dice, entonces daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. ¿Qué es vestidos de sacos? Solamente anote, ya por causa del tiempo, anote las siguientes citas que le darán a usted a entender qué es vestidos de sacos.
En la versión 60 aparece más como cilicio, en la antigua versión dice sacos. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 31. Repito, segundo libro de Samuel 3, 31. Primer libro de Reyes, capítulo 30, versículo 31 también. Repito, primer libro de Reyes, 30, 31. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 16. Primero de Crónicas, 21, 16. Nehemías 9, 1. Joel 1, 13. Repito, Nehemías 9, 9, 1. Joel 1, 13. Jonás 3, 5. Repito, Jonás 3, 5. Y solamente voy a leer una escritura que ya hemos leído en los estudios pasados. Daniel capítulo 7, versículo 25, que dice: y hablará palabras contra el Altísimo, es decir, el resurgimiento de esa bestia que aparece como un cuerno, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Los santos ya no solamente son compuestos por un solo pueblo, sino son compuestos por dos pueblos, judíos y gentiles, los dos testigos. Entonces sigue diciendo el texto: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano. ¿En la mano de quién? De esta bestia que resurge. Entregados serán en su mano. ¿En qué sentido? Para que sean afligidos, para que sean perseguidos. ¿Hasta cuándo? Hasta tiempo y tiempos, y en medio de un tiempo que se refiere a 3 años y medio, en que los dos testigos, judíos y gentiles, ahora unidos como iglesia, hablando la palabra. Sin embargo, en ese tiempo, en forma particular, en forma muy particular, lo harán vestidos de sacos, es decir, en aflicción, en persecución. De esa manera testificarán al mundo. Y entonces se cumplirá más que en ningún otro tiempo lo que dice Mateo capítulo 24 en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Note bien, por testimonio. Testimonio no es propiamente de que dejen doy mi testimonio, yo fui el más malo del barrio, etcétera, etcétera. Y tristemente, algunos hacen más énfasis en lo que fueron, en lo tremendo que fueron, que en lo que son ahora. Aquí en realidad no se refiere a eso, se refiere al testimonio como mártires, al testimonio de aquellos que sellan su vida aún con su propia vida o aún yendo hasta la misma muerte. Ese es el testimonio que impactó al mundo los primeros 3 siglos de nuestra era, que hubo conversiones y entre más los perseguían, más se multiplicaban. Pues un testimonio así también hará posible, va a impactar al mundo y hará posible la conversión del pueblo judío en ese tiempo en el cual Dios va a tratar especialmente con ellos, porque se predicará la palabra de Dios por testimonio, es decir, con el testimonio de aún dar su propia vida hasta la muerte por causa del Señor. Y lea el contexto de Mateo 24, habla de que seremos aborrecidos, habla de que a muchos os matarán, y solamente bajo esas circunstancias es como verdaderamente se va a predicar el evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones o a todos los gentiles. Gloria a Dios. Volviendo entonces a Apocalipsis 11, dice el versículo 5: y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él así sea muerto. Recuerde lo que dice el Salmo 105, versículos 15: no toquéis a mis ungidos,
dijo el Señor, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces ahí está. ¿Cómo es que sale fuego de la boca de ellos? Bueno, ya vimos eso en un estudio pasado. No es una cuestión literal, sino que es la palabra que sale como fuego, como dice Jeremías capítulo 23, versículo 24. Tome nota. Jeremías 23, 24 dice, no es mi palabra como el fuego que quema y como el martillo que quebranta la piedra. También tome nota, Jeremías 5:14 habla de que Dios pondría las palabras, sus palabras como fuego, fuego que redarguye, fuego que quema. Es importante que la palabra de Dios sea predicada hoy en día de esa manera, como un fuego que queme. Qué bueno que la palabra de Dios incomode por el pecado, incomode por la vida mundana que se lleva, que queme. Eso es lo que realmente o puede convertir a las gentes o puede ser que también se hagan enemigos. Pues el texto siguiente, ya para finalizar, sigue diciendo el versículo 6, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no lluevan los días de su profecía, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, según leímos en Daniel 7:25, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Físicamente podremos ser muertos, pero el Señor dice, lo he repetido muchas veces, lo que el Señor nos dijo, no temáis manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Dijo el Señor también, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Dijo el Señor también, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 8, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Vea usted cómo Isaías capítulo 1 compara a Israel en ese tiempo en apostasía como Sodoma y como Egipto. Bien, entonces se refiere al mundo donde el Señor también fue crucificado. Versículo 9, y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán sus cuerpos de ellos por 3 días y medio, no de 2 personajes, sino de todos aquellos que sea menester o necesario que mueran por causa del Señor en el transcurso de esos 3 años y medio. Recuerde que son tiempos de persecución, de aflicción para el pueblo de Dios, vestidos de sacos. Pero el Señor dice, bueno, sigue diciendo el versículo 9, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcro, es decir, no se les dará una sepultura con honra, pero para el Señor, Él dice, estimada es al Señor la muerte de sus santos. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas, hablando de judíos y gentiles ahora como iglesia, profetizando y hablando la palabra en persecución y en aflicción, estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. ¿Cómo? Porque sale fuego de la boca de ellos con la palabra que incomoda, con la palabra que redarguye, con la palabra que quema. Versículo 11, y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, en quien en su pueblo constituido en ese tiempo de judíos gentiles, profetizando juntos como iglesia, y se alzaron sobre sus pies, es decir, resucitarán los muertos en Cristo. Y luego nosotros los que vivimos no seremos delanteros a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. La iglesia ahí está, según dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. Recuerde que Apocalipsis 1:7 dice
que todo ojo le verá cuando el Señor venga, y también verán este gran acontecimiento de la resurrección de los santos uniéndose a su amado Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 12 dice, y oyeron una grande voz del cielo que les decía subir acá, y subieron al cielo en una nube. Allí se está refiriendo, si hay una nube, al primer cielo, y sus enemigos los vieron. Otra vez Apocalipsis 1:7 y otras escrituras que hemos visto dicen que todo ojo le verá. Bien, ¿por qué hago énfasis en que subieron al cielo en una nube? Porque no nos vamos inmediatamente al tercer cielo, sino que volvemos, encontramos al Señor, salimos a recibirlo, lo encontramos y nos volvemos con Él, porque juntamente con Él seremos reyes y sacerdotes y reinaremos en esta tierra por 1000 años. Gloria a Dios. Entonces, ahí está, como en cómo se cumplirá esta escritura de Apocalipsis capítulo 11, que recuerde, aparecen en figura, aparecen visiones, y bueno, no es nada extraño que Israel y los gentiles aparezcan representados como dos personajes, porque son figuras, son símbolos, son representaciones, pero es Israel y los gentiles como iglesia, hablando la palabra juntos y vestidos de saco, en aflicción, en persecución, particularmente vestidos de saco en esos últimos 3 años y medio que restan de la profecía de las 70 semanas. Dios les bendiga, hermanos. Nos hemos extendido un poquito, pero con la ayuda de Dios, espero que usted escudriñe los textos que hemos visto, que hemos considerado. Y bueno, en nuestro próximo estudio vamos a hablar de Segunda de Pedro, capítulo 3. Y cuando dice ahí la escritura que viene el día del Señor, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tu palabra que nos enseña la profecía. Estar conscientes que sin profecía el pueblo se desenfrena, el pueblo será disipado. Qué importante entonces que sepamos la profecía en los últimos tiempos. Tu pueblo debe de estar apercibido. Señor Jesús, estamos claros de que estos dos testigos profetizarán unidos, judíos y gentiles ahora unidos como un pueblo, unidos como tu iglesia, hablando tu palabra, vestidos de saco, cierto, en aflicción, y en esos 3 años y medio que restan de la profecía, habrá quienes seamos muertos, pero el morir en Cristo, estamos conscientes que es ganancia. Morir en Cristo es una bendición, pues podrán matar el cuerpo, pero al alma no la pueden matar, sino que tenemos claro las palabras que nos has dicho: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ayúdanos a estar preparados entonces para esos tiempos difíciles que vendrán, pero que de parte tuya tendremos la fortaleza, porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Aunque se levante campo contra mí, yo confío en el Señor.